Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el proceso para la medición de recalentamientos y sus enfriamientos en equipo de neveras o heladeras. Antes que nada, recordar tener a la mano los elementos de protección personal como las gafas, casco, guantes de nitrilo, así como los equipos necesarios para el proceso como juego de manómetros, válvula de control de flujo, bomba de vacío y termómetros. A continuación vamos a verificar que la nevera o heladera tenga carga térmica, en este caso alimentos. En el segundo paso vamos a colocar el termostato en posición de máximo frío o de mínima temperatura de operación y después vamos a esperar una media hora de operación del equipo. Bien, aquí tenemos un esquema de nuestro sistema de nevera. Entonces, a continuación vamos a identificar el puerto de alta presión y el puerto de baja presión, tal cual como estamos observando aquí, y quitamos los tapones de seguridad que los protegen. A continuación vamos a tomar unas dos válvulas de control de flujo, nuestro juego de manómetros y una válvula de paso o de bola horizontal, como estamos observando aquí, y verificando que con el equipo encendido o apagado, en este caso está encendido, vamos a verificar previamente que los vástagos de las válvulas de control de flujo estén en posición off y los procedemos a conectar en los puertos de tanto de succión como de descarga de el equipo, nevera o heladera, tal cual como estamos observando. Miremos aquí, colocamos uno y colocamos el otro. Después de ello vamos a colocar aquí la válvula de bola en el puerto de servicio del juego de manómetros. Hay que tener en cuenta que dicha válvula en este caso debe estar cerrada. Ahora vamos a tomar la bomba de vacío y vamos a hacer el siguiente montaje, donde vamos a colocar la manguera azul aquí en el puerto de la válvula de control de flujo acoplada a la toma de succión o de servicio del compresor. Vamos a tomar la manguera amarilla y la vamos a conectar en el puerto de la bomba de vacío y vamos a conectar la manguera roja en el puerto de la válvula de control de flujo acoplada al puerto de alta descarga, en este caso el que está en el filtro secador del equipo. En el siguiente paso vamos a proceder a abrir ambas válvulas del juego de manómetros, así como la válvula de bola acoplada en el puerto de servicio del mismo. Con esta acción lo que vamos a hacer es que vamos a purgar el aire presente en las mangueras y en el interior del juego de manómetros. Entonces ya estamos preparándonos para hacer la purga de dicho aire. Entonces en nuestro siguiente paso vamos a proceder a encender la bomba de vacío, ¿cierto? Y vamos a abrir su válvula de paso. ¿Qué significa? Que muchas bombas ya traen una válvula de paso aquí conectada, en este caso aquí no la tiene. Entonces cuando la encendemos procedemos a abrirla, en este caso no la tiene, y procedemos a esperar un tiempo prudencial aproximadamente unos 30 a unos 40 segundos aproximadamente. Vean que aquí encendemos nuestra bomba y vamos a verificar aquí las presiones de vacío. Para terminar la purga de las mangueras, entonces procedemos a cerrar ambas válvulas del juego de manómetros, tanto la de baja como la de alta. Vamos a hacerlo aquí. Miremos aquí la de baja. Ahora procedemos con la de alta. Después de ello cerramos la válvula de bola que está acoplada aquí al puerto de servicio del juego de manómetros. Después procedemos a cerrar la válvula de paso que trae la bomba de vacío, en este caso no la tiene, y después de ello procedemos a apagar nuestra bomba de vacío tal cual como estamos observando. En el siguiente paso procedemos a quitar la manguera amarilla que une a la bomba de vacío con el juego de manómetros y procedemos a colocar un tapón en su lugar. Veamos aquí y aquí colocamos el tapón como medida de seguridad. Ahora vamos a enroscar por completo los vástagos de las válvulas de control de flujo, tanto la acoplada al puerto de succión como la acoplada al puerto de descarga de aquí de nuestra nevera o heladera.
Con estas medidas vamos a determinar la presión tanto de succión como de descarga de nuestro equipo. Entonces veamos aquí, vean aquí, procedamos y observemos aquí la medida, en este caso 20 psi, y procedemos a enroscar el vástago de la válvula de control de flujo acoplada en este caso al filtro secador, con lo cual vamos a tener una presión aproximadamente de 150 psi. Bien, entonces después de haber tenido los datos de presión, vamos a proceder a obtener las temperaturas de evaporación, así como la temperatura de condensación. Para este caso, vamos a hallar la temperatura de evaporación tomando como base la presión de succión en un aplicativo donde tenemos aquí nuestro refrigerante, para el caso 134A, y vamos a ver que a unos 20 psi o manométricos vamos a tener una temperatura de evaporación de menos 5.45 grados Celsius. Mientras que para hallar la temperatura de condensación vamos a tomar como base la presión de descarga, en este caso 150 psi, lo colocamos aquí y nos vamos a dar cuenta que nuestra temperatura de condensación es de 44.18 grados Celsius. En el siguiente paso vamos a tomar ciertas medidas de temperatura del refrigerante en el ciclo. Entonces para ello vamos a tomar un termómetro digital y vamos a tomar medida de temperatura en las siguientes partes. Primero, salida del condensador. Entonces en este caso sería aquí en el punto A, vamos a ver aquí, identifico la salida del condensador. Para este caso vamos a tener como referencia una temperatura de 40 grados Celsius. Bien, recordemos que esto es un ejercicio práctico. Ahora vamos a tomar la siguiente temperatura, que tiene que ver con la temperatura de refrigerante en la entrada del filtro. Estaríamos por aquí, donde estaríamos censando para este ejemplo 38 grados Celsius. Esta temperatura es la misma temperatura de entrada al elemento de expansión, que en este caso es un capilar, entonces podemos tomarla como ese valor sin ningún inconveniente. La siguiente medida vamos a tomarla a la entrada del compresor por la tubería de succión. Entonces estaríamos hablando de este punto aproximadamente, donde tendría unos según este caso 5 grados Celsius. Entonces aquí para este equipo es muy difícil tomar la medida a la salida del evaporador, ya que esta tubería se encuentra interna en el recinto. Entonces es bastante difícil, tendríamos que abrirla, pero sí podemos tomar muy fácilmente la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor y podemos tomar unos datos bastante buenos para analizar nuestro equipo. Entonces ahora vamos a analizar los resultados. En este caso vamos a analizar los datos que nos van a servir para medir los subenfriamientos. Para ello tenemos la presión de descarga, la temperatura de condensación, la temperatura de refrigerante a la salida del condensador y la temperatura de refrigerante a la entrada de la válvula. Entonces con estos datos podemos hallar en este caso el subenfriamiento de condensador. Recordemos que es igual a la temperatura de condensación menos la temperatura de salida del condensador. Al reemplazar los datos tenemos aquí 44.1 de condensación menos la salida del condensador, tenemos un subenfriamiento de 4.1 grados Celsius para este ejemplo. Ahora vamos a medir, a calcular el subenfriamiento adicional, que viene dado por la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la salida del condensador menos la temperatura del refrigerante a la entrada del elemento de expansión. Entonces para este caso serían 40 grados menos 38 grados, tenemos un subenfriamiento adicional de 2 grados Celsius. Para medir el subenfriamiento total lo podemos hacer de dos formas. Podemos sumar ambos subenfriamientos o podemos obtenerlo de la diferencia entre la temperatura de condensación menos la temperatura del refrigerante a la entrada de la válvula o elemento de expansión. Para este caso tenemos un subenfriamiento total de 6.1 grados Celsius. Vamos a ver esta representación en un diagrama de Moulier. Entonces aquí tenemos un diagrama expresado. Vamos a dibujar primeramente las isotermas de las temperaturas que nos van a ayudar a determinar los subenfriamientos. Entre ellas tenemos la temperatura de condensación, que es de 44.1 grados Celsius, y vamos a dibujar esa isoterma. Recuerda que esa isoterma se superpone a la línea isobárica de alta presión, en este caso esta que está aquí en la zona de mezcla. Por tanto, esta va a ser la isoterma que corresponde a la temperatura de condensación. Ahora nos vamos a enfocar en la temperatura de salida del condensador, que es de 40 grados Celsius.
Recordemos que esta temperatura o esta línea es menor que la de condensación, por tanto va a estar a la izquierda y por debajo. Vamos a dibujarla. Veámoslo aquí, y aquí tenemos ese valor. Y por último, vamos a medir la temperatura a la entrada del elemento de expansión, que es la menor de todas, y por tanto esa curva iría por debajo de la temperatura de salida del condensador y estaría por aquí. Perfecto. Ahora vamos a representar los enfriamientos. En este caso vemos que el enfriamiento de condensador estaría representado por la diferencia de valores entre estas dos isotermas, la de condensación y la de salida de condensador. Aquí está demostrada. Ahora vamos a ver el enfriamiento adicional, que vendría a representar la diferencia entre la temperatura del refrigerante a la salida del condensador y la temperatura del refrigerante a la entrada del elemento de expansión. Aquí está. Mientras que el enfriamiento total, miremoslo aquí, vendría siendo representada por la suma de ambos enfriamientos o la diferencia entre la temperatura de condensación y la temperatura del refrigerante a la entrada del elemento de expansión. Correcto. A continuación vamos a analizar los recalentamientos. Para ello necesitamos los datos de la presión de succión, la temperatura de evaporación, la temperatura de salida de evaporador, que en este caso no se pudo medir, y la temperatura de refrigerante a la entrada del compresor. Entonces vamos a ver la información. Entonces vamos a darnos cuenta que vamos a tener los siguientes valores. El recalentamiento total vendría siendo la diferencia entre la temperatura de entrada del compresor menos la temperatura de evaporación. Entonces, tomando los datos aquí, tenemos que 5 grados menos 5.45 nos da una diferencia de 10.4 grados Celsius. Entonces, ese sería el recalentamiento total. Nos vamos a dar cuenta que con respecto al recalentamiento de evaporador necesitamos saber la temperatura del refrigerante a la salida de evaporador, y esa no la tuvimos porque se encuentra ese equipo dentro del recinto y es muy difícil poderlo medir. Lo mismo va a ocurrir con el recalentamiento ambiental, que también vamos a necesitar este dato, y por tanto, como no lo tuvimos, no podemos medirlo, pero nosotros tenemos aquí el recalentamiento total y resulta que con este dato podemos hacer un excelente análisis de nuestro equipo. Vamos a representarlo acá en el diagrama de Molière. Entonces vamos a tener en cuenta en este caso la parte de baja presión. Aquí tenemos nuestra presión de succión o línea isobara de 20 psi, y vamos a dibujar las temperaturas. La primera temperatura es la de evaporación. Recuerden que esa temperatura de evaporación se superpone a la de presión en la zona de mezcla. Entonces este vendría siendo la línea isoterma de menos 5.4 grados Celsius, que es la temperatura de evaporación. Ahora vamos a tener en cuenta aquí que la temperatura de la salida de evaporador no la medimos, pero nosotros sabemos que es superior a la temperatura de evaporación y por tanto iría aquí en esta parte superior, como estamos observando aquí. Y ahora vamos a tener la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor, que es la mayor de las temperaturas y por tanto irá superior a esta, que es la temperatura de salida de evaporador, y estaría aproximadamente en esta posición con un valor de 5 grados Celsius. Entonces vamos a darnos cuenta que el recalentamiento de evaporador útil nos falta conocer el valor de esta temperatura, por tanto queda incógnita. Y en cuanto al recalentamiento ambiental, también necesitamos conocer el valor de aquí. Muy bien, pero nosotros sabemos los valores de la temperatura del refrigerante a la entrada del compresor y la de temperatura de evaporación. Por tanto, podemos saber sin ningún problema cuánto es el valor de recalentamiento total o RT para este caso de 10.4 grados, y está representado entre la diferencia entre estas dos líneas isotermas, la roja que está aquí y la fucsia que está acá. Bien, después de haber hecho este análisis, entonces es hora de quitar nuestro juego de manómetros. Por tanto, vamos a proceder de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es desenroscar el vástago de la válvula de control de flujo ubicado aquí en el filtro secador, girando su volanta en sentido antihorario hasta la posición off, tal cual como estamos observando aquí. Ya con esta opción vamos a incomunicar al juego de manómetro de la parte de alta con la tubería aquí de líquido a alta presión donde está ubicado el filtro. Por tanto, ya no va a haber comunicación entre ambos ni va a haber
una migración de refrigerante hacia el juego de manómetros por parte de aquí de la línea de líquido. A continuación vamos a abrir primeramente la válvula de baja del juego de manómetros que está aquí. Vamos a abrirla primeramente. Aquí la abrimos. Y después de ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir lentamente la válvula de alta del juego de manómetros con el objetivo que este refrigerante que está a mayor presión, ¿cierto?, pase por las cámaras internas del juego de manómetros hacia la succión del compresor. Entonces de esta manera no vamos a desperdiciar este refrigerante, sino que retorna en su mayoría hacia la succión o el cárter del compresor, tal cual como vamos a ver ahora. Mírenlo aquí. Al final de este proceso nos vamos a dar cuenta que ambas presiones van a tener los mismos valores, o sea que vamos a tener el mismo valor de presión en el reloj de baja y el mismo valor en el reloj de alta presión. En el siguiente paso, estando en los indicadores de los manómetros igualados, vamos a proceder a desenroscar el vástago de la válvula de control de flujo ubicado en el puerto de servicio del compresor o en la succión del equipo, girando su volanta en sentido antihorario hasta la posición off. Veamos aquí. Ya con esto hemos incomunicado ahora a la parte de succión con el juego de manómetros. En estos equipos de nevera es muy difícil que este refrigerante, lo que queda aquí, pueda ingresar, porque no tenemos forma de obligarlo a que el compresor pueda hacer ese proceso. Entonces vamos a tener una pequeña pérdida de refrigerante aquí cuando vayamos a quitar las mangueras. Pero ya hemos aliviado mucho, sobre todo de esta parte que tenía una alta presión y obviamente en estado líquido, lo cual nos genera ciertos riesgos. Entonces, para eso la seguridad de la válvula aquí de bola que está cerrada, porque si no fuese por esta bola, el refrigerante saldría por el puerto de servicio creando un accidente. Bien, ahora en el siguiente paso procedemos a despresurizar aquí las mangueras, ¿cierto? Y el interior del juego de manómetros, y para ello procedemos a quitar el tapón aquí de la válvula de bola y procedemos a abrirla, donde vamos a hacer una evacuación de una muy poca cantidad de refrigerante que quedó en las mangueras y en el interior del juego de manómetros. Después de esta acción procedemos a quitar las mangueras, tal cual como se observa aquí, y obviamente a quitar las válvulas de control de flujo para colocar los respectivos tapones de los puertos de alta y de succión de nuestro equipo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.